Bueno, pues esta noche para mí es una alegría poder estar otra vez con ustedes. Os digo sinceramente que lo he estado esperando y más que nada porque seguramente me llevaré alguna que otra sorpresa, porque yo nací siendo un vegetariano y siempre más o menos he pensado que tengo unas buenas comidas y unos buenos costumbres, ¿no? Pero a ver qué me voy a llevar hoy. Hoy vamos a hablar de la otra cara de la comida convencional, de la dieta convencional. Y convencional creo yo que no significa solamente la comida europea o las comidas o la dieta vegetariana o vegana, sino cómo, cómo vamos qué es lo que estamos comiendo y qué estamos haciendo mal, y creo yo que algo estaremos haciendo bien. Vamos a ver peligros vs, ¿no? Enfrentados con los remedios, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar lo que estamos haciendo? Así que, sin más, por mi parte, doy la palabra a nuestro pastor, Abel Morales, licenciado en nutrición, que hoy viene preparado para echarnos una mano y agrandar nuestros conocimientos. Por favor. Muy bien, entonces hoy, buenas tardes para todos, buenas noches en Europa, buenas tardes aquí en América, en Sudamérica. Vamos a hablar acerca de la otra cara de la dieta convencional. Hay una dieta que nos fue enseñada desde la niñez, especialmente aquellos que nacimos fuera del vegetarianismo, y tenemos la alegría de poder presentar este tema desde el punto de vista espiritual y científico, ya que nosotros pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y enseñamos, practicamos, enseñamos y defendemos la alimentación vegetariana, y algunos ya son vegetarianos estrictos. Nosotros defendemos la alimentación vegetariana a partir del momento de que los animales comenzaron a transmitir enfermedades hacia el hombre, a partir del año 1990, por ahí. No ponemos una fecha específica, pero más o menos a partir de ese tiempo comenzaron las enfermedades a proliferar en los animales, y esas son transmisibles al hombre. A partir de ese momento empezamos también a orientar a las personas y a los hermanos y a todos a poder adoptar una dieta vegetariana más estricta, digamos, más volcada hacia sustituir los productos de origen animal. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es la otra cara de la dieta convencional. ¿Hay otra cara de la dieta que nos han enseñado? Vamos a ver, Génesis capítulo 1, verso 29, es la base bíblica que tenemos hoy. Leemos en Génesis 1:29, el texto bíblico. Abro mi Biblia aquí para acompañar el texto, a pesar de que lo conocemos de memoria, pero para leer el texto en la base propia de la Biblia. Dice: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero el mundo nos enseñó otra cosa totalmente diferente. Nos enseñó que podemos comer carnes y derivados de los productos animales. Por lo tanto, lo que quería mostrarles hoy es esta serie de elementos, de alimentos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra dieta sin correr ningún riesgo, siempre y cuando podamos tener información. ¿Cuál es la cara visible de la dieta en el mundo? Dime lo que comes y te diré de lo que enfermarás. Si uno acompañaría a mucha gente al supermercado y seguiría a esa persona por todo el supermercado, viendo lo que compra y poniendo dentro de su carrito, seguramente al salir del supermercado, después de haber pagado en la puerta, le podríamos tranquilamente profetizar, entre comillas, lo que sufrirá en la próxima semana, ¿no? Entonces, por eso la frase que coloqué ahí, dime lo que comes, parafraseando aquella frase, dime con quién andas y te diré
quién eres. Yo transformé esa frase a la nutrición. Dime lo que comes, dime qué comes y te diré de qué te enfermarás. Conocemos ese libro de Hungry Planet, tal vez alguno lo conozca, no lo conozca. Es un libro escrito por Peter Menzel, es el fotógrafo profesional de la National Geographic, de la New York Times. O sea, no es cualquier fotógrafo, o sea, no soy yo comprando una cámara y yendo a sacar fotos. Este es un hombre con autoridad para sacar fotos y viajó por 24 países acompañando 30 familias durante una semana. ¿Y cuál fue el registro fotográfico que obtuvo? Alemania. Siguió a una semana a una familia alemana, a la que nosotros vemos ahí en la pantalla, y la siguió por una semana y les vio gastar $500 durante esa semana. ¿Y qué comían? ¿Qué comían? ¿Qué compraron durante toda la semana? Obviamente él iba al lado con otro carrito y iba a comprar lo mismo, por lo tanto al final de la semana él sacaba, ponía todo, exponía todo en la casa de estos alemanes y sacaba la foto. $500 por semana, pero ¿qué gastaban? Miren, fruta, casi nada para 4 personas ya bien crecidas. Agua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 litros de agua para 4 personas. Por lo tanto, ustedes pueden sacar la cuenta ya que ellos tienen un consumo de agua muy deficiente. Muchos productos refinados, carnes, poquísima verdura para 4 personas. Estamos hablando acá alrededor de 5 kilos, a lo sumo 6 kilos de verdura para 4 personas. Dividido para 4 personas, estamos hablando de 1,5 kilos por persona por semana. Eso es irrisorio. Ya hablamos de fruta, hablamos de verdura, hablamos de agua y todo lo demás son productos industrializados. Seguimos a Peter Menzel caminando por Estados Unidos, Carolina del Norte, y lo vemos siguiendo a esta familia convencional de Carolina del Norte, muy pisera esta familia, también muy papas fritas. Y acá vemos todos los productos, las frutas las tenemos que buscar con lupa, las verduras con una lupa agrandada a 10 veces. Y bueno, ahí sabemos naturalmente de qué es lo que va a sufrir esta gente y cuánto va a gastar también en su salud, porque en Estados Unidos no es gratis el servicio sanitario. Ahí vemos todo tipo de papas fritas, vemos todo tipo de gaseosas, productos industrializados, ya sabemos. Sigamos a Peter Menzel a Inglaterra, a Londres, $253 por semana. Esta familia también muy, la familia londinense, muy, como podríamos decir, artificial el consumo de esos alimentos. La fruta y la verdura desaparecieron prácticamente para 4 personas de este tipo, de este porte. Agua no se ve prácticamente, poca agua, si hay, por ahí atrás. Italia, mucha panificación, bastante frutas, bastante fruta, pero mucha gaseosa porque hay niños, entonces esta es una buena cantidad de frutas para la semana. Los sicilianos, especialmente estamos hablando del sur de Italia, son muy consumidores de pan y de fruta, por lo tanto, la fruta y las fibras que consumen aquí estamos viendo acá el tipo de gaseosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 gaseosas y poquísima agua en el consumo, ¿no? Así que es necesario que podamos entender. ¿Cómo? Nos están comunicando que necesitamos enviar el link a Argentina. Están pidiendo el link, lo voy a mandar. Es el 31 de marzo, el mismo. Con el mismo pueden entrar. 31 de marzo. ¿Cierto? Con el mismo pueden entrar, ¿verdad, Jonathan? No te he escuchado. Con el que acabo de enviarte. Bueno, ya les mando entonces Este último. aguárdenme un segundito que los hermanos de Argentina están queriendo iniciar también, acompañarnos, y lo voy a enviar. Lo voy a enviar. Muy bien, ya está enviado.
pueden ingresar a ese, a pesar de que la fecha está corrida, se puede iniciar a ese, pueden ingresar a ese. Sí. Ah, hoy es 31, yo estoy pensando que hoy es primero. Yo pensé que la fecha estaba corrida. Muy bien, seguimos entonces con el post y acompañamos entonces a la familia siciliana y seguimos a Peter Menzel. Estamos hasta aquí, estamos dentro de del concepto, estamos acompañando el principio establecido en Génesis capítulo 1, versículo 29, el principio de alimentación, y acompañamos a Peter Menzel, ¿no?, fotógrafo de la National Geographic y de la New York Times, que viajó por 24 países y acompañó a 30 familias durante una semana. Hemos visto cómo viajó y fotografió lo que comían en una semana los alemanes, los americanos, los ingleses, los italianos, y nos vamos con él a Kuwait. Vemos en Kuwait a este hombre fotografiando esta familia kuwaití de 7 personas y consumiendo todos estos alimentos, muy poca fruta y verdura para la cantidad de personas que hay, una familia también muy artificial. En México, mucho consumo de frutas, bastante consumo de frutas y verduras durante la semana, pero el problema está aquí. Ellos tienen muy poco consumo de agua para todo el consumo de azúcares que han incrementado en su dieta, y por eso vemos que esta familia, por el alto consumo vamos a ver cuántas gaseosas, 2 litros, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 litros de gaseosa distribuido por 4 personas, porque el niño todavía no sé si tomará gaseosa, pero 4 personas distribuido por 24 litros de gaseosa, Coca-Cola encima, con un nivel de acidez, un alto nivel de acidez. Podemos establecer naturalmente cuál será la enfermedad que sufrirá esta familia a corto plazo o a largo plazo, de la misma manera. Viajamos con Peter Menzel a California, al otro lado de aquella foto que nosotros vimos antes, un poquito más arriba, de Carolina del Norte, y tenemos a esta familia también americana muy artificial. No hablemos de todo el consumo de alimentos artificiales que tienen, porque las frutas y las verduras están por acá atrás y se ven apenas 10 bananas y un kilo de uvas y algunas que otras manzanas para la semana. Aquí hay algunas cebollas o peras, quién sabe qué será, pero están apenas escondidas entre ellas. En China también muy artificiales. Polonia, de la misma manera, muy artificiales. Egipto, ya tienen un consumo mayor de frutas y verduras, también productos artificiales como vemos acá, pero si nosotros distribuimos todas estas frutas y verduras entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deben ser polígamos ahí, 12 personas en una familia, poquísima fruta y poquísima verdura. Mongolia, de la misma manera, no comen casi nada durante la semana, estos ya comen muy poquito, poca comida industrializada, mucha carne, pero estamos viendo que tiene una malnutrición marcada o una denutrición marcada, ¿no? Ecuador, en la selva ecuatoriana, estamos hablando ya de saliendo de las ciudades, y aquí la alimentación es totalmente diferente. Por eso vemos que el rostro de estas personas aquí de la selva ecuatoriana son totalmente diferentes a las que hemos acompañado en la ciudad. Y estamos viendo acá el rostro de todos los niñitos bien crecidos, animados, contentos, felices. ¿Por qué? Porque el consumo de sus alimentos, o sea, los alimentos que consumen son prácticamente ricos en fibras y frutas, verduras y cereales. Es una alimentación casi ideal. Muy bien. Llegamos a Nepal, de la misma manera. Prácticamente esta gente está comiendo muy poco. ¿Por qué? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas para el consumo de alimentos. Y agua, aquí tienen 1 litro de agua para tantas personas.
Vamos a ver acá entonces en África, en Siam. Bueno, esta gente lamentablemente ya prácticamente en esta región no come nada. Y ya podemos pronosticar cuáles serán las enfermedades, o sea, la incapacidad la incapacidad física que podrán tener esas personas. No se puede crecer sin proteína. Tenemos algunos micrófonos abiertos. Sí, estoy intentando. Podemos cerrar. No se puede crecer sin proteína animal. Esto está delineado por las universidades. Yo coloqué una de ellas que enseña esto en la Universidad de Milán, licenciada en Ciencias de Nutrición Humana e Ingeniería Biomédica. Nos dice, como todo el mundo y como la gran mayoría de las universidades en el mundo, si no digamos todas, no se puede crecer sin proteína animal. ¿Esto es verdadero? Este es mi primer examen práctico de nutrición humana. Tuve que preparar un plan alimentario para una mujer de altura de unos 70, peso actual 64 kilos, actividad sedentaria, consume 1900 calorías diarias. Entonces, esto es una forma desarrollada cuando uno tiene un paciente con estas características, estas son las características que le tomamos y calculamos las calorías que debe consumir por día. Y ahí tenemos leche, queso, huevo, carne y todo lo demás. Pero yo lo marqué, ¿por qué? Porque yo presenté este mismo estudio, pero con una suplementación alimentaria sin leche, huevo, queso y carne. Y me bocharon. Obviamente me dijeron, señor, esto no podemos aceptar, por más que los totales, como vemos aquí abajo, los totales me habían dado perfectos, habiendo hecho suplementación alimentaria, es decir, suplementando las proteínas de las verduras y las frutas, y de los cereales y las oleaginosas, suplementándolas, y llegué a los mismos cálculos, al mismo fin, en la fórmula desarrollada, pero ellos no quisieron, me dijeron que tengo que volver atrás, no me corrigieron el examen y me dijeron que tenía que incluir leche, queso, huevo y carne, porque si no iba a ser bochado en ese examen. Por lo tanto, yo tuve que volver atrás y hacer un examen donde realmente le mostré la misma calidad de proteínas en la fórmula desarrollada, el examen práctico de calorías, del cálculo de calorías para una persona de esta característica como la que vemos aquí arriba, una mujer de unos 70, 64 kilos de peso y actividad sedentaria, pero ellos me dijeron que no podía darle una dieta vegetariana estricta. Por lo tanto, a pesar de que los valores estaban correctos, no aceptaron que no le dé leche, queso, huevos y carne. Pero vamos a demostrar ahora científicamente, por los estudios actuales, de que esto realmente es posible. No se puede crecer sin leche, dicen las universidades. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor biológico y alta digestibilidad o digeribilidad. Eso es lo que dicen actualmente las autoridades sanitarias. Alto valor biológico significa que posee una proteína completa y alta digestibilidad significa que toda la proteína va a ser digerida y no van a quedar péptidos o polipéptidos bailando por el intestino, que es lo que va a generar alguna otra enfermedad que nosotros vamos a un otro estado orgánico que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, es realmente la cara visible de la leche y de la carne, de los huevos y de todo lo que nosotros vimos aquí, lo que vimos acá, queso, huevo, carne y leche. ¿Es realmente la cara visible esta? ¿Alto valor biológico y digestibilidad? Sí, tiene un alto valor biológico. ¿Por qué? Porque contienen una proteína completa, eso significa alto valor biológico. ¿Y por qué? ¿Tienen digestibilidad? ¿Alto valor de digestibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque se digieren completamente. Pero ahora, ¿podemos encontrar en el reino vegetal las mismas características? O alimentos que contengan alto valor biológico, es decir, que contengan 22 aminoácidos, una proteína completa, y que contengan, que posean alta digestibilidad, sí que podemos. Vamos a demostrarlo. Entonces, nos venden que los alimentos a base de lácteos o derivados contienen calcio, vitamina B12, vitamina D, y son alimentos bifidobacterias, ¿no? Bacterias,
que sostienen nuestro ecosistema intestinal. Pero, ¿es esto indispensable? ¿Son las carnes, los huevos, las leches, los alimentos de origen animal o derivados indispensables? Vamos a ver si podemos demostrar que hay otra cara, que es la cara invisible, la cara que no muestran. Y vamos a tratar de mostrar esa cara nosotros. La cara que nos muestran siempre es que no podemos vivir sin productos de origen animal. La cara que mostraremos es que no solo la leche contiene calcio y proteínas, sino que contiene muchos otros componentes importantes, como por ejemplo agua, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas, enzimas y hormonas. Y quiero invitarlos a hacer un recorrido ahora en la pantalla para poder entender cuáles son cada uno de estos productos, dónde los encontramos, cuáles son sus fuentes y cómo podemos suplementarlos para poder evitar el consumo de productos derivados de los animales. Vamos entonces a avanzar. Primero, enzimas. La leche y los productos de origen animal contienen enzimas. ¿Podemos encontrar enzimas en el mundo vegetal? Vamos a ver entonces. En el mundo animal encontramos la enzima, como ejemplo, xantina oxidasa bovina. Estamos hablando de la leche o las carnes. Si consumo leche, consumo carne, también estoy consumiendo enzimas, que es lo que a mí no me muestran. O sea, es la cara invisible. Estoy consumiendo calcio, estoy consumiendo proteínas y de alta digestibilidad y de alto valor biológico. Pero no me muestran, no me dicen que bien estoy consumiendo una enzima. Una de ellas, por ejemplo, la xantina oxidasa bovina. ¿Qué hace o qué produce, qué provoca el consumo de esta xantina oxidasa bovina cuando la incluimos en nuestra alimentación dentro, o sea, viene incorporada en las leches y en las carnes, en los huevos, perdón, no en los huevos, sino en las carnes y en las leches bovinas? Daña las arterias y genera aterogénesis. ¿Qué es aterogénesis? O sea, disminuye el calibre de las arterias. Eso generando una placa como la que vemos acá, una placa aterómica, se llama ateroma, ¿sí? Y esto hace que en el corte seccional de la arteria, nosotros podamos ver esto, cómo se está generando o está comenzando la aterogénesis, es decir, el inicio de un ateroma. Esto va a crecer y va a pasar al estado 3, que aquí lo vemos, 1, 2, 3, el paso 1, el paso 2, y pasa al estado 3, donde la arteria prácticamente tiene un 50% de disminución en el calibre arterial. ¿Eso qué va a hacer? Va a generar el mismo efecto que cuando nosotros apretamos la punta de una manguera, cuando está abierta la canilla, apretamos la punta de una manguera, obviamente eso va a aumentar la presión del agua para poder llegar con el agua más adelante si quiero regar más lejos. Lo mismo va a ocurrir en una arteria. Si yo aprieto la arteria, es decir, si yo genero una placa de ateroma con el consumo de alimentos de origen animal, que son ricos en colesterol y también en la enzima xantina oxidasa bovina, entonces voy a generar un ateroma, o sea, voy a comenzar el aterogénesis, es decir, voy a disminuir el calibre de la arteria y eso va a aumentar la presión en todo el sistema circulatorio. Y ahora eso traerá consecuencias. La aterogénesis es provocada por el colesterol y por las grasas trans. Por lo tanto, quienes quieran tener una buena alimentación, cuando van al supermercado a comprar alguna masita, alguna galletita, alguna galleta, o cualquier producto de panificación, no deben consumir alimentos que contengan grasas trans, a no ser así esporádicamente. ¿Por qué? Porque las grasas trans a largo plazo generan el mismo efecto que el colesterol, es decir, provocan ateromas, como los que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque no son capaces de ser totalmente metabolizados, o sea, quemados, y se van a ir a alojar debajo de las superficies de las arterias, entre la luz arterial y la pared arterial, y van a generar una placa de ateroma como la que estamos viendo acá,
y finalmente nos va a traer las consecuencias de las que ya hablamos, como por ejemplo aumento de la presión, y eso traerá infinidad de problemas como los trastornos que estamos viendo hoy, campeones del mundo. Hoy las cardiopatías son las primeras enfermedades, o sea, es la primera enfermedad en mortandad, en generar mortandad en el mundo, morbilidad en el mundo también, se puede decir así también. Tenemos también en la leche la enzima, vamos a poner un ejemplo, lactasa. ¿Qué es la lactasa? La lactasa, cuando nosotros crecemos después de un año, tenemos unas glándulas aquí que se llaman timo, al lado de los pulmones, o entre los pulmones, en realidad, entre los pulmones, debajo de la tráquea, delante de la tráquea y debajo de las tiroides. Este timo va decreciendo porque es un generador de anticuerpos. A medida que nosotros vamos creciendo, al año de vida, el timo disminuye su tamaño y por lo tanto también disminuye la secreción de lactasa, que es una enzima que nos ayuda a desdoblar la lactosa. Y por lo tanto, Dios es sabio, a partir de un año de vida para adelante, cuando el timo ya disminuyó en su totalidad, ya la secreción de lactasa es escasísima y por lo tanto, sin la lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa, no podremos tener un metabolismo, realizar un buen metabolismo del azúcar de la leche, es decir, la lactosa, y nos va a provocar esto una precipitación de la lactosa o intolerancia a la lactosa. Aquí está la lactasa, que corta la lactosa y genera dos nuevas moléculas, glucosa y galactosa. Si no tengo lactasa, no puedo generar glucosa y galactosa, y esta proteína de lactosa de la leche va a generar intolerancia. ¿Por qué? Porque va a pasar directamente al intestino en forma de lactosa, cuando tenía que haber sido desdoblada para poder generar dos moléculas más pequeñas que se transformen más adelante en energía. Pero ahora, al no tener lactasa, ¿por qué no tengo lactasa? Porque a partir del año de vida comienzo a sufrir, vamos a decir así, la disminución del tamaño del timo, que es el generador de lactasa, que es la enzima que desdobla o que corta los enlaces de lactosa, formando galactosa y glucosa. Si yo no tengo esta enzima, porque después del año pierdo la secreción de ella, o sea, la fabricación natural de ella, entonces la galactosa va a tener un escaso metabolismo, como lo ves ahí en el gráfico, va a sufrir un escaso metabolismo y se va a acumular en los tejidos del cristalino, o sea, cristalino con una sola L, cristalino, o sea, en los ojos, y eso nos va a generar las famosas cataratas en los ojos, como estamos viendo aquí. Esta joven ya está en edad temprana sufriendo este problema. ¿Por qué? La galactosa, por la falta de lactasa, hacemos un repaso, por falta de lactasa, que es una enzima que se segrega en la niñez, en el primer año de vida, y a partir del primer año ya no es más segregada, entonces el escaso metabolismo de galactosa va a provocar una acumulación en los tejidos cristalinos, y esto nos va a generar en algunas personas propensas la famosa enfermedad con la cual muchos están consultando en los hospitales y a sus médicos, llamada cataratas del cristalino. Enzima renina, esa es la enzima que nos ayuda a hidrolizar la proteína caseína, que es la proteína que encontramos presente en la leche vacuna, en la leche materna, pero en la leche vacuna en mucho más proporción. Por eso necesitamos un desdoblador o un hidrolizador con H. Hidrólisis es parte de la ¿cómo se llama esto? De la traducción, ¿no? Desdoblar la caseína. La renina necesitamos para desdoblar la caseína. Pero resulta que si no tenemos renina,
La caseína no puede ser desdoblada, por lo tanto, la proteína de la leche no podrá ser desdoblada, proteína animal, no podrá ser desdoblada, no podrá ser hidrolizada, no podrá ser rota, cortada para que se desdoble y genere estructuras más pequeñas a fin de que las pueda transformar yo en nutrientes efectivos generadores de energía. Y por lo tanto, si yo no tengo renina, entonces la caseína quedará como un multipéptido, un polipéptido, y eso no podrá pasar por el intestino para poder generar energía. Vamos a ver un ejemplo entonces de eso. La enzima renina, cuando somos niños, la tenemos muy presente, por eso la coloqué aquí bastante grande. Cuando vamos creciendo, la enzima renina ya disminuye. Cuando ya crezco más, la enzima renina disminuye mucho más, y aquí la vemos la enzima renina muy empequeñecida en su suministro hacia el organismo, cuando el niño ya está más grande. Por lo tanto, la enzima renina es necesaria para el desdoblamiento de la caseína. Y si yo no tengo enzima renina a partir de mi niñez, ¿sí? De los 5 años, 6 años, ya no estoy en condiciones de desdoblar caseína, por lo tanto me encontraré con un grave problema. La caseína ingresará al torrente sanguíneo como polipéptidos, porque romperá las paredes del intestino para ingresar como polipéptidos y el intestino la deja pasar por fuerza mayor, pero no tendría que haber pasado como un polipéptido, sino como un... Aguarden un segundito que enchufo la computadora. Perdón, me olvidé de enchufar la computadora. Ahí estamos. Entonces, a ver. Entonces necesitamos esa enzima renina que la perdemos en la niñez. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una ecuación muy simple. No puedo consumir productos de origen animal, en el caso lácteos, después del crecimiento a partir de los 5 o 6 años ya es muy peligroso, porque a partir del año pierdo la lactasa y ya tengo problemas de lo que vimos aquí, intolerancia a la lactosa. Pero a partir de los 5 o 6 años pierdo la enzima renina, es decir, disminuye muchísimo y eso nos va a provocar una gran dificultad en la hidrólisis de la proteína caseína y esa va a traer innúmeros problemas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la hidrólisis de la proteína caseína necesita de renina. Vamos a ver si encontramos en las fuentes vegetales, hablando de la leche, algunos de los nutrientes que contiene este producto lácteo. ¿La encontramos? Claro que sí. En el mundo vegetal tenemos todos los nutrientes necesarios para ricos en enzimas. Estábamos hablando de enzimas, ¿verdad? Entonces ahora queremos encontrar enzimas en las fuentes vegetales. Muchas enzimas digestivas se encuentran. O sea, infinidad de enzimas digestivas encontramos en los vegetales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No es necesario el consumo de leche si es que alguien nos dice, no, hay las enzimas para desdoblar esto y aquello. Las tengo en los vegetales. Esto es una realidad. Vamos a las proteínas. Las proteínas que contienen los productos de origen animal. La leche humana versus la leche de vaca. Diferencia proteica. La leche humana contiene 80% de albúmina, de beta-albúmina, y la leche de vaca, que es la azul, contiene 20% la leche humana contiene 20% de caseína, alfa-caseína, que es aquella que nosotros vimos al principio, o sea, para desdoblarla necesitamos muy poquita enzima renina, y la que poseemos a partir del momento que el niño crece después de los 6 años, nos alcanza para desdoblar ese 20%, y un 80% de beta-albúmina que contiene la leche materna. Ahora vamos a ver la leche de vaca, todo lo contrario. El 80% es de alfa-caseína, por lo tanto necesitamos mucha renina para desdoblar esta caseína. Y la beta-lactoglobulina, un 80%, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos entender que hay diversas caseínas. Hay caseínas que son del grupo proteico, que no son degradables por las enzimas humanas.
Por ejemplo, la alfa-caseína, si no se da, va a provocar, porque se enciende el sistema inmunológico, sistema de defensa del organismo, defiende y para defenderse provoca alergias. ¿Para qué? Para que podamos expulsar esa alfa-caseína no desdoblada. Provoca alergias frecuentes. Vamos a explicar eso en un gráfico. Aquí tenemos, haciendo un resumen. Me gusta graficar para aquellos que no entendieron la teoría, que no entendieron la parte científica. Graficando pueden entender un poco mejor. Ahí tenemos los aminoácidos, lo tenemos acá. Consumo aminoácidos. ¿En qué consumo aminoácidos? En leches, carnes, huevos. Consumo aminoácidos. Los aminoácidos deberían transformarse en péptidos y bipéptidos. O sea, cadenas de péptidos, péptidos más péptidos. Estos generan proteínas. Y las proteínas van a ser hidrolizadas o van a ser cortadas, metabolizadas, es lo mismo, y a la vez van a ser digeridas. Este es el proceso que necesitamos tener. Pero ¿qué pasa? La leche no contiene, no tenemos proteolíticos para la leche, es decir, no tenemos martillos, no tenemos tijeras para cortar los enlaces de las proteínas de la leche. Acordémonos que la lactosa al año ya dejó de ser segregada por el timo. Por lo tanto, los proteolíticos, es decir, las tijeras que cortaban los enlaces de la leche, a nuestra edad, nosotros, o sea, los niños, los jóvenes, los niños a partir de un año ya no lo poseen. Eso nos va a generar muchos trastornos como los que vamos a ver aquí adelante. Van a generar grandes cadenas proteicas porque no fueron desdobladas, porque no fueron rotas, porque no fueron cortadas, y esto generará la hipermeabilidad intestinal o síndrome del intestino permeable. ¿Qué es esto? Aquí vemos un gráfico, el intestino está perforado o intestino permeable. El intestino tendría que tener las uniones estrechas, como están aquí, ¿sí? Para que los tóxicos, los microorganismos, el gluten, ¿sí? El gluten, por ejemplo, tenemos que comerlo muy poco. ¿Por qué? Porque el gluten tiene proteínas, cadenas proteicas muy largas. Entonces, cuando nosotros las consumimos, esas cadenas proteicas ingresan al intestino y ahora no pueden ser desdobladas totalmente porque fueron ingeridas y al no ser muy masticadas, tienen que ser muy masticadas para romper las cadenas proteicas, porque si no el gluten llega aquí muy armado, digamos, la cadena de polipéptidos llega armada y no puede penetrar el intestino para ir a la sangre. Aquí vemos, este es el transporte de la luz sanguínea, del torrente sanguíneo. Y si estos elementos, los microorganismos, el gluten, las toxinas y también la alfa-caseína y todas las proteínas que pasaron como un polipéptido y no como bipéptidos, tripéptidos y demás, tenían que haber sido rotas, entonces ellas fuerzan el intestino, como vemos estas flechitas aquí, forzando el intestino, abriendo las uniones estrechas, perforando e inflamando el intestino, pasando al torrente sanguíneo. Y ahora, ¿qué hace el torrente sanguíneo? En el torrente sanguíneo se encienden las alarmas del sistema inmunitario y ahora el sistema inmunitario genera mala absorción de nutrientes, autoinmunidad, intolerancia a los alimentos, bloqueo de la sangre al cerebro e inflamación sistémica. ¿Todo esto por qué? Porque hemos consumido alimentos con proteínas no desdobladas y pasaron a la sangre de una forma en que no tenían que haber pasado. El intestino las deja pasar por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ellas la fuerzan a pasar por la cantidad de elementos que se acumulan en el intestino, generan una potencia, una fuerza que abre, que penetra, que perfora e inflama el intestino y les permite el paso a la sangre. Entonces, de ahí el consumo de productos lácteos aumenta la mucosidad, el asma, la diabetes, la dermatitis y los ateromas. Entonces, ¿tenemos fuentes vegetales de nutrientes indispensables encontrados en la leche? ¿Podemos nosotros encontrarnos en los vegetales? Claro, tenemos el tempe, que podemos preparar todo tipo de alimentos riquísimos, quinoa, que podemos preparar cualquier tipo de alimento, ahí estoy poniendo algunos ejemplos,
Tenemos aquí las semillas de cánola, ¿sí? Ahí está en italiano, pero semillas de cánola, tiene alto valor biológico. Podemos preparar con la quinoa y semilla de cánola, es una rica sopa que hasta ahora da ganas de comerla. Unos buenos fideos también, que pueden ser fideos blancos, pero enriquecidos con esos tipos de alimentos, algas, como vemos ahí, algas, semillas, proteínas de origen vegetal. También tenemos la proteína de origen vegetal, la encontramos en las almendras, leche de almendras, podemos comer las almendras, tomar leche de almendras. Para quien no sabe hacer, le puedes enseñar fácilmente o mandar una receta. También los garbanzos son una muy buena fuente de proteínas, y si yo asocio o lo que se llama complementación alimentaria de garbanzos con leche de almendras, leche de soja también, leche de garbanzos también, fideos, allí tengo sésamo, lo veo en los fideos, algas, quinoa, cánola y así por delante, tempe. Entonces puedo obtener una proteína completa. Si las asocio, se llama complementación alimentaria. Claro, entre ellas no existe una proteína de alto valor biológico como existe en la carne. ¿Por qué? Porque la vaca también la extrajo de los alimentos que fue consumiendo la madre y ella después cuando fue creciendo en el ambiente donde se movía. Pero nosotros podemos generar, como le decía antes, yo presenté en la facultad un estudio donde podíamos, con la complementación alimentaria, llegar al mismo valor que cualquier alumno que presentaba un estudio, una fórmula desarrollada, consumiendo leche, huevos, carnes y lácteos. Y derivados. Aquí tenemos también la semilla de chía, también rica en proteínas. Podemos preparar unos buenos ñoquis, le colocamos una semilla de chía encima, si nadie lo hizo, pruébelo. Y también tenemos la espirulina o las algas, también ricas en proteínas. Vamos a hablar de las hormonas ahora. Hormonas de la leche, hormonas de los productos de origen animal, versus las hormonas que podemos encontrar nosotros, o sea, el efecto hormonal que puede llegar a tener esto en nuestro organismo. Y vamos a ir, entonces, IGF-1 es la Insulin-like growth factor, si así se pronuncia, es un factor de crecimiento llamado IGF-1, que es una hormona encontrada en la leche. Esta es una hormona de crecimiento o un factor de crecimiento que genera cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque es para la vaca, propia para la vaca. La mujer también tiene IGF-1, pero no es un factor de crecimiento para las vacas, porque si las vacas tomarían leche materna, quedaría con apenas 70 kilos, cuando una vaca tiene que crecer 600 kilos. Porque la leche materna que contiene la IGF-1 está diagramada, está diseñada por Dios para que el niño, para que el ser humano, para que el feto, para que el niño, vamos a decir, el bebé, crezca hasta 70 kilos. Es decir, tiene esa información genética, pero si le daríamos a la vaca no crecería más de 70 kilos. Y si le damos al niño, hacemos lo contrario, si le damos al niño una IGF-1, o sea, esta hormona que contiene la leche, se la damos a un niño que apenas tiene que pesar 70 kilos, cuando la hormona está preparada genéticamente para hacer crecer a un ser a 600 kilos, a 400, a 600 kilos, entonces nos vamos a encontrar con graves problemas. Vamos a generar estos problemas que vemos aquí abajo, cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque ellas invaden directamente el ADN de nuestras células y van a provocar, por efecto secundario, estas enfermedades que vemos aquí abajo. ¿Qué hace el médico cuando tiene una persona cáncer de mama? Entonces una mujer va al médico y el médico le da tamoxin citrato, se llama, tamoxin citrato, en cápsulas, 0.4. Tome, vaya. ¿Por qué? Porque el tamoxin citrato lo que hace es un competidor alostérico, es un competidor del anclaje de la IGF-1 en las células. Entonces, ¿qué hace el médico? Dice, bueno, mire, tome para que el IGF-1 no se ancle en sus células mamarias y genere
un cáncer de mama. Entonces lo mejor que usted puede hacer es tomar tamoxin citrato. ¿Para qué? Para que el IGF-1 no se ancle. ¿Cuál sería la solución en realidad? Que no tome leche. Esa sería la solución, que no tome leche de vaca. Esta sería la solución. ¿Por qué necesitamos darle a alguien un remedio para que bloquee el anclaje de IGF-1, este factor de crecimiento para las vacas, cuando en realidad, en vez de darle un remedio y decirle que siga tomando la leche, le podríamos decir que deje de tomar la leche sin necesidad de darle un remedio que tiene otros efectos secundarios? ¿Sí? Estamos sin. Vamos a hablar de los ácidos. Ácidos que contienen estos alimentos, las carnes y las leches. Hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? El ácido úrico en sangre en hombres tendría que estar entre 3,5 y 7,0 de milímetros entre 100 gramos. Y en las mujeres 3,5 a 6. ¿Qué pasa? El ácido úrico circula en sangre como urato monosódico. Ahora, el urato monosódico tiene una cierta solubilidad a 7,0 milímetros por 100. Ahora, si yo consumo carne, consumo leches, consumo alimentos de origen animal, cualquier tipo de derivados, yogures, quesos, huevos, cualquiera de ellos, entonces aumento el ácido úrico. La solubilidad del hombre era solamente hasta 7, este es el nivel normal, pero yo subo cuando consumo. Este nivel mi cuerpo lo soporta, o sea, ¿por qué? Porque lo creó Dios. Pero si yo consumo los otros alimentos, ¿qué ocurre? El nivel de solubilidad, que era 7, aumenta a 8, aumenta a 9, aumenta a 10, y ahora, una vez que aumenta a 10, precipita y se deposita como cristales en las articulaciones. Y ahora, ¿qué enfermedades voy a tener? Voy a sufrir las enfermedades del consumo de carne, huevos y lácteos y derivados de animales por el consumo de nucleótidos, que son los generadores. Aquí tenemos los nucleótidos, son los generadores de las siguientes enfermedades que vamos a ver después de que veamos las fuentes de los nucleótidos. ¿Cuáles son? Las carnes, huevos y quesos. ¿Y cuáles más? Los productos de origen, los productos lácteos y sus derivados con huevos y todo lo demás que ven. Son fuentes de nucleótidos generadores de patologías como las que vamos a ver. En vez de tener una vejez 100 puntos, vamos a tener una vejez así. No van a poder ni poner el dedo para decir maravilla. ¿Por qué? Por la precipitación de los depósitos de cristales. ¿Dónde? En las articulaciones. Este es el factor de sufrimiento de muchas personas en la tercera edad y también en la edad adulta. ¿Por qué? Porque yo tuve un paciente, por ejemplo, que lo sometimos con esta problemática, tenía no más de 45 años, y estamos hablando de un paciente adulto, no un paciente de la tercera edad. Y después del tratamiento natural, entonces de 60 días, él pudo, obviamente le cambiamos la dieta y le cambiamos los alimentos. ¿Sí, algo querían decir? ¿Alguien estaba levantando la mano? No. Vamos adelante entonces. Para no terminar así en la vida, necesitamos cambiar nuestra dieta y no tragarnos todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque la media nos muestra una sola cara de las cosas, no nos muestra la segunda cara, porque la cara oculta es la que estamos mostrando ahora nosotros. Calcio, como último elemento. La leche contiene calcio y por eso es esencial, es necesaria, ¿no? Es indispensable, porque es necesaria para los huesos. ¿Es necesaria para los huesos? Miren, un vegetariano estricto necesita de 500 a 600 miligramos por litro de calcio. Pero ¿qué pasa? El mundo enseña, las facultades, las universidades enseñan que en realidad una persona en estado de embarazo necesita 1200 miligramos. De los 6 a los 12 meses un niño necesita 500, del 1 a los 6 años necesita 800 miligramos, de los 7 a los 10 años necesita 1000 miligramos, de los 11 a los 17 necesita 1200 miligramos, de los 18 a los 29 necesita 1000 miligramos, de los 30 a los 59 800 miligramos, y a los 50 años, o sea, yo necesitaría
1.200 a 1.500 miligramos de calcio por día, cotidiano, como dice acá, la necesidad, aquí está en italiano, necesidad cotidiana de calcio. Yo necesitaría 1.500 miligramos de calcio, ¿sí? Por la cantidad real que nosotros vemos acá, que en realidad un vegetariano estricto necesita de 500 a 600 miligramos de calcio. Por lo tanto, el calcio no es una fuente difícil de conseguir si nosotros vamos a consumirla. O sea, si queremos consumir, si tenemos necesidad de 1.200 miligramos de calcio por litro, ahora sí, voy a necesitar tomar leche. Pero si yo tengo solamente 500 miligramos de necesidad real en una persona vegetariana, porque la mayoría de los estudios, como este que nosotros vimos acá, está hecho en carnívoros. Pero si yo necesito en real 500 a 600 miligramos de calcio, solamente con la rúcula, vamos a decir, la rúcula y cualquier otro de los productos, yo le puse la rúcula aquí para comparar, rúcula versus leche. Contenido de calcio por 100 gramos de producto. El calcio contiene 160 miligramos la rúcula 160 miligramos por cada 100 gramos de producto y la leche 125 miligramos por cada 100 gramos de producto. ¿Cuál tiene más? Entonces, comparando a paridad, peso, la rúcula contiene más calcio que la leche y es de fijación facilitada. ¿Por qué? Porque Dios la creó, porque Dios creó nuestro cuerpo, según vimos en el principio inicial, Génesis 1:29, para que nuestro organismo asimile más fácilmente la fijación de cualquier tipo de nutriente vegetal, porque nuestro organismo fue diseñado para consumir combustibles vegetales. Esto es muy importante al entender. Ahora, ¿tenemos fuente de calcio vegetales? Tenemos, ahí tenemos ¿cómo se llaman estas? Que comen los niños. Se me fue el nombre. Bueno, vamos a pasar. Gelatinas, muy bien, gelatinas. Las gelatinas se llama agar-agar, la conseguimos en cualquier dietética. Las gelatinas hechas a base de algas son fuentes de calcio. Son fuentes de calcio. Hoy en día, si uno va a comprar gelatina, tiene que tener cuidado porque hay gelatina, obviamente la tradicional, la de origen animal, que contiene todas estas proteínas que van a traer trastornos de los que ya hablamos. Pero podemos ir a la dietética y comprar gelatina de origen vegetal, o sea, agar-agar, llamada o conocida como agar-agar. Otra fuente de calcio, algas. Otra fuente de calcio, algas, pero presentada de otros tipos. Fuente de calcio, tenemos ahí, esto se llama, yo no sé si esto es quinoa, no me recuerdo que lo coloqué ahí, quinoa, o también quinoa inflada, ¿no? Quinoa inflada. Cereales inflados, en este caso, fuente de calcio, la quinoa. Hay otro cereal que me estoy olvidando ahora. Ahora, la absorción de la leche. La absorción de la leche es a un 30% y las crucíferas a un 60%. Demostrado científicamente. Por lo tanto, ¿quién tiene más absorción? ¿Las crucíferas o la leche? De calcio. Entonces, yo me como un plato de crucíferas vale por 2. Equivale a 2 vasos de leche. ¿Necesito tomar leche si necesito calcio? No, es mentira. ¿Por qué? Porque hay una industria por detrás. Entonces, ¿por qué se recomienda tanto el calcio y por qué se recomiendan tanto las proteínas? ¿Por qué se recomiendan tanto las enzimas de crecimiento? ¿Por qué se recomiendan tanto las proteínas de alto valor biológico? ¿Por qué se recomiendan tanto las proteínas de alta digestibilidad? Como si solamente la encontraríamos en el mundo animal, porque hay un comercio por detrás. Hay un comercio por detrás en el mundo. Ahí vemos un mapa de la distribución de las industrias de la leche en el mundo. Y aquí vemos un mapa de la distribución de las industrias de la carne en el mundo. Y por eso, y estas son fuentes, por ejemplo, acá tenemos la BBC, ¿sí? No es cualquier fuente. Entonces,
necesitamos de las Naciones Unidas, ¿cierto? La Organización de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas. No estamos hablando de cualquier fuente. Entonces, ¿qué cara queremos ver? ¿La cara que nos muestran? ¿O queremos pedirle, no, perdón, por favor, muéstreme la cara que usted no me está mostrando? Muchas gracias, que el Señor nos bendiga a todos y amén.